Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Ruz y en este video voy a explicar el examen parte 2 de Desarrollo Económico del profesor Francisco Gallardo, con fecha día 12 de junio. Eh, la pregunta número 1 dice: comente dos críticas que se le hacen a los modelos de crecimiento tanto endógenos como exógenos. Un poco explicando primero qué es lo que son los modelos de crecimiento endógeno y exógeno. A grandes rasgos, ¿cierto? Lo que hace el modelo endógeno sigue en el paradigma un poco de la escuela neoclásica. Entonces tiene un poco el inconveniente de que no son capaces de explicar de manera sólida cómo es el crecimiento de la economía en el largo plazo. Y a diferencia de lo que es el crecimiento exógeno, se caracteriza, ¿cierto?, por ser capaz de explicar el crecimiento económico a largo plazo por sí solo, sin, en este caso, introducir un evento externo. Entonces, explicando eso, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles, o un poco, cuáles son las grandes críticas que se le hacen a estos dos modelos, ¿cierto? Por un lado es la rigidez de ellos mismos, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la hipótesis y los supuestos de los cuales parten, ¿cierto? No sé, no varían mucho, sino que son muy rígidos en ese sentido. Entonces, un poco la ausencia del conocimiento tácito también, ¿cierto? Suponen que son ejemplos de que solo hacen la suma, ¿cierto?, de la investigación y el desarrollo. Entonces, un poco, eso es como una de las críticas. Después ya un poco lo que son las estadísticas y las metodologías usadas, ¿cierto? Es otra de las críticas. Esto porque un poco no consideran, pues los números no consideran todo en su magnitud. Por ejemplo, no se incluyen de repente en todo lo que son los modelos, ¿cierto? La participación de lo que es el Estado, ¿cierto? Como gasto. Entonces también eso lleva un poco a que aumenta el crecimiento y no se dice cómo fue el gasto finalmente el gasto óptimo fiscal. Luego en la pregunta 2, ¿cierto? Nos preguntan a qué se le denomina el residuo de suelo. Entonces, también un poco explicando qué es el modelo de suelo para entender, ¿cierto?, qué es lo que es el residuo. El modelo de suelo un poco trata de explicar las diferencias que existen entre los países, ¿cierto? Las diferencias de renta que existen entre algunos países. ¿Y cómo lo hace solo? A través del modelo de producción. Entonces, siempre hay que entender que un poco la función de producción la hace en base a lo que es la, la productividad, ¿cierto?, contra el capital. Entonces, se basa un poco el modelo de solo en esa función. Entonces, un poco ya explicando lo que es el residuo de Solow, ¿cierto? Eh, es la variación porcentual de la producción menos la variación porcentual de los factores, ponderando los diferentes factores según su participación de la renta. El residuo solo mide la proporción de crecimiento de la producción que no puede atribuirse al crecimiento de capital o del trabajo. Finalmente, un poco, y ahí se explica, ¿cierto?, lo que es el gráfico que tengo como para explicar, ¿cierto?, el residuo de Solow. Se ven los factores de producción, ¿cierto?, que tiene en el color verde agua, y el residuo Solow se ve en el gráfico como el color morado. Entonces, el residuo de Solow va un poco en paralelo a lo que es los factores de producción, pero juega mucho en contra, porque no se puede, en cierta forma, medir. O sea, hay factores que son eh, externos, ¿cierto?, a la producción. Por ejemplo, una huelga, por ejemplo, la producción tecnológica, o sea, las mejoras tecnológicas, ¿cierto? Cosas que no se pueden ir midiendo, que no son constantes tampoco en el tiempo. Entonces, son todos estos factores un poco externos los que inciden en lo que es el residuo de sol. Bueno, eso ha sido un poco
la explicación a grandes rasgos de lo que se pudo entender. Así que agradezco el tiempo y también lo entregado dentro del semestre.